Buenas noches, bienvenidos. Este es su programa Si Tú Tocas, Yo Toco. Hoy martes 2 de abril del 2013. Estamos todavía medio disfrutando la ciudad, porque resulta, no sé, muy curioso que otros años, a estas alturas, la ciudad todavía está muy tranquila, los vacacionistas todavía siguen en las playas y hoy están regresaron muy temprano. Se me hace que se acabó la lana. Sí, se les acabó el presupuesto. Se acabó la lana, por supuesto. Incluso, y eso que el dólar está bajando, y nosotros estamos ganando. Sí. Pues, quién sabe qué es lo que está pasando. Juan Carlos Lozama, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, aquí llegando al programa, feliz de estar acá. Luego me regaña que no lo digo con mucho ánimo. Y recordando hoy, un 2 de abril, hace 8 años se iba Juan Pablo II. Sí. Y pues hoy ha estado en las redes mencionando mucho este recordatorio de su partida, ¿no? Que bueno, me da la impresión de que por lo menos en los medios el aniversario de Juan Pablo II está siendo eclipsado por la presencia de Francisco. Sí, pero digo, porque por toda la bola de modificaciones que está generando en la iglesia, ¿no? Entonces, algo que no pudo hacer Benedicto, ¿no? Que de alguna manera estuvo ahí la sombra siempre de él, pero Francisco está dando de hablar de otras cosas. Sí, por supuesto. Y bueno, invitados de lujo, Susi Rivera, directora de Massage. ¿Cómo estás? Muy bien, otra vez aquí, muy contenta de participar en tu programa, en el programa de ustedes y de todos los que nos escuchan, que es cada vez más las personas que escuchan, cada vez más estamos creciendo muchísimo. Yo digo, ya estamos, porque ya me siento parte de la casa. Sí, por supuesto, te lo hemos dicho, ¿no? De la casa. Y la verdad muy contenta hoy trayendo realmente a una eminencia. Tú nos hiciste una promesa que hoy nos estás cumpliendo, del programa que hicimos hace 4 semanas, ¿no? Precisamente. Y bueno, te cedo el honor para presentar al doctor Marcos Díaz, que bueno, nos platicaste, nos presumiste, nos antojaste y hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí. Bueno, lo que yo comentaba era que, para que se entere el doctor antes de hacer su presentación así bien, era que lamentablemente en México se hace acupuntura alopatizada y realmente no se trabaja lo poco que he aprendido de usted, que realmente sabe muchísimo y es lo que debería de enseñarse, que es medicina china tradicional. Y bueno, pues el doctor es el doctor Marcos Díaz Mastelari. La verdad es una persona que es una eminencia dentro de lo que es la medicina china, que la llevó a Cuba, que realmente yo vi papeles del POL y de muchos lados diciéndole qué le parece nuestro programa que vamos a implementar en México, dirigidos hacia él, en los inicios de la traída de la acupuntura a México, ¿verdad? Entonces, y realmente es un ser humano con un gran conocimiento, con una gran trayectoria, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica y yo creo que el mundo entero, porque lo han llevado a dar cursos a Bután, a todas partes. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir yo? Que además es un gran ser humano, que es el doctor Marcos Díaz Mastelari, que además lo tenemos en Massage. Que además... de tiempo completo. Doctor, bienvenido a su programa. Yo le voy a responder como la cucarachita Martina, pero bueno, como no es así, te lo agradezco más. En México hay excelentes acupunturistas formados en China, conozco varios de ellos, muy buenos compañeros. Y bueno, yo lo que tengo una ventaja que a la vez es una desventaja, que ya voy a cumplir 69 años. Y por lo tanto he tenido más tiempo y he tenido esa gran ventaja que le llaman experiencia, que no es nada más que la oportunidad de equivocarse muchas más veces. Doctor, pues, entrando en tema, platíquenos brevemente, primero que nada, ¿quién es Marcos Díaz? Bueno, Marcos Díaz es un simple híbrido. Mi abuelo restauró en 1901 la Capilla del Rosario,
poco después la Catedral de Puebla. Mi mamá nació en la número 8 de la calle Maximino Arista, hoy 4 Norte, ahí mismo al ladito. Mi abuela era una india chipcha mestiza, por lo tanto yo parezco güero, pero no soy güero. Y mi papá era un médico cubano y yo soy ese mestizaje. Yo siempre digo que vivo muy orgulloso de la pureza de mi mestizaje. Estudié medicina china como pude, en condiciones muy adversas, porque tuvimos que hacer frente a un grupo muy pequeño al gran momento de la gran crisis económica que hubo en Cuba, en donde hubo que tratar miles o decenas de miles de enfermos prácticamente sin medicina, no había dinero para comprarla. Y ese gran inconveniente me trajo el privilegio de tener experiencias que muchos no la tienen, porque tuvimos que tratar politraumatizados, traumas craneoencefálicos cerrados, infartos, cólicos nefríticos, fracturas óseas desplazadas, en fin, neumonía. Era así espantoso. La gente me preguntaba si estaba enfermo y yo decía que no estaba enfermo, estaba flaco con los ojos que me llegaban a la nuca, pero no había de otra. Pero ese gran inconveniente, muy lamentable porque fue muy duro, fue a la vez una gran ventaja. Y tengo vamos a decir, ese triste privilegio, hubiera preferido no tenerlo, pero lo tengo. Y eso me ha valido. Y la otra ventaja es que tuve que dar clases y formar especialistas, trabajar en el primer programa de medicina china que se hizo en Cuba como parte de una residencia médica, trabajar con un segundo programa, y eso me obligó a estudiar. Y como no había libros, yo tenía que escribir de madrugada los papeles que le iba a dar a los residentes por la mañana. Y eso también me ayudó a aprender más en menos tiempo, porque aprendí que cuando uno se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, el día rinde más. Interesante. Doctor, ¿qué es la medicina tradicional china? Ya nos había comentado en el programa anterior Susi de la diferencia entre medicinas alternativa y complementaria, y nos hacía mucho énfasis de que, bueno, pues la acupuntura es solamente la puntita del iceberg de todo este universo que es la medicina china tradicional. Mire, en la medicina alternativa y complementaria se puede dividir en dos grandes grupos: la que tiene un enfoque holístico y la que no tiene un enfoque holístico. Las que tienen un enfoque holístico son unas pocas modalidades, no muchas, pero el pensamiento holístico es el pensamiento más avanzado. La medicina china tiene el privilegio que de las medicinas holísticas es de las más antiguas, junto con la medicina de la India. Y si bien es cierto que la medicina de la India es muy antigua, lo cierto es que la que alcanza mayor nivel de sistematización antes, y eso se expresa porque es portadora de los primeros textos médicos y la primera escuela de medicina, es China. Mientras que en la India todavía eso no tenía esa estructura, ese nivel de sistematización. La medicina china es un procedimiento, son un conjunto de procedimientos muy amplios. Y se habla de acupuntura, pero acupuntura es un procedimiento terapéutico. Toda la medicina china parte de un diagnóstico en el que se considera a la persona como totalidad. O sea, no se puede hablar de mente y cuerpo. Cuando uno dice que ser holístico es tener en cuenta que uno es una unidad de mente y cuerpo, es tan cartesiano como René Descartes, porque está separando el cuerpo en mente y cuerpo.
y el cuerpo es una sola cosa, que cuando se enferma da manifestaciones en distintos niveles de densidad de la materia, por llamarle de alguna manera, y una de ellas son las manifestaciones subjetivas y otras son las manifestaciones tangibles, y entre los dos extremos hay un montón de matices. Pero las manifestaciones subjetivas y las subjetivas son parte de un solo fenómeno, que es el trastorno de la salud. Por lo tanto, es considerar a la persona como un todo. La medicina china tradicional se divide en dos grandes esferas, una es la medicina externa y otra es la medicina interna. La medicina externa es la que trata los problemas de salud de afuera hacia adentro, le hace el ejercicio, el masaje, el qigong, la acupuntura, etc. Y la interna es la que lo trata de adentro hacia afuera. O sea, las sustancias medicinales sean o no factibles de clasificarse como alimentos, porque tratan de adentro hacia afuera. Y después, ya en los procedimientos médicos, hay una sola medicina en la que se separan las enfermedades de los niños, que fundamentalmente ocurren en los primeros 8 años, porque el niño no es un adulto comprimido, y en medicina china tradicional se considera que los meridianos, los puntos, todos están en evolución y no es el mismo tratamiento, y las enfermedades de la mujer, pero las específicas de la mujer, o sea, los problemas de lactancia, los problemas del embarazo, etcétera, porque muchos problemas de la mujer no son más que problemas similares a los del hombre, pero con manifestaciones diferentes. Por lo tanto, es una sola medicina en la que usted tiene que aprender a trabajar de todo. Lo que usted hace con masaje es lo mismo que puede hacer con aguja y lo mismo que puede hacer con sustancias medicinales, porque todo parte del mismo diagnóstico, que es un diagnóstico distinto de la medicina occidental, porque es un diagnóstico que considera el equilibrio del individuo, del organismo como totalidad, mientras que la medicina occidental moderna considera al hombre, al ser humano, por fragmentos, y hace y diagnostica enfermedades según determinados segmentos. O sea, hay una diferencia en la sistemática, que bueno, eso es harina de otro costal, porque es todo un enfoque epistemológico, pero lo que es importante señalar es que el pensamiento médico clásico chino, ese que ya tiene 26 o 28 siglos, es portador de las bases del pensamiento científico que va a sustituir al pensamiento científico actual. Es el pensamiento de la complejidad y la fractalidad en la ciencia. Y eso está presente en el pensamiento médico clásico chino. Y insisto, clásico chino. ¿Hay algún, no sé, fuera del clásico, hay alguna variación? Sí, porque hay en todas partes del mundo, China incluido, tendencias de alopatizar la medicina china, porque algunos asumen que el pensamiento moderno científico es el pensamiento adecuado. Sin embargo, ese pensamiento está llamado a ser superado por un pensamiento que tiene raíces y elementos comunes. No digo que sea el pensamiento terminado, por supuesto, en el pensamiento médico clásico chino, el pensamiento clásico chino, porque la ciencia moderna es la ciencia del positivismo, y el positivismo convierte todos los fenómenos en lineales, y la realidad no es lineal. Entonces, el positivismo está agotado y ya es incapaz de responder a las necesidades del conocimiento, y por eso en medicina se empieza a hablar del eje psiconeuroinmunoendocrino, por ejemplo, tratando de integrar, pero como no se ha salido del cascarón del positivismo, no deja de ser un fragmento lo que un poco más grande. Cuando me hablan de la importancia del eje psiconeuroinmunoendocrino, digo, y la uña del pie y el brazo izquierdo. Ok, vamos a unos mensajes. Le recordamos nuestro chat: si tú tocas, yo toco, @hotmail.com. También estamos en Facebook. Estamos con el doctor Marcos Díaz, que nos está hablando del tema medicina tradicional china. Vamos y volvemos.
extranjero que entre en nuestro país, sin importar su situación migratoria, es merecedor de ejercer sus derechos ante las autoridades. Si eres testigo de algún tipo de abuso hacia nuestros hermanos migrantes, denúncialo al 01800-715-200. CNDH. No descubrimos el hilo negro, solo mutamos y lo hicimos híbrido. XHTV-FM, donde nos atrevemos a dar el próximo paso. En 10 años hemos recorrido miles de millones de kilómetros, y cada uno es un momento que vivimos a tu lado. ¿Puedes imaginar lo que nos espera durante los próximos 1,000 millones de kilómetros de satisfacción a toda prueba? Mitsubishi Motors, 10 años en México. Cuando los motores rugen, Rally Car México es una revista bimestral especializada en el realismo mexicano. Información, entrevistas y todo sobre el maravilloso mundo del realismo en nuestro país. Búscala en las tiendas Sambo. Rally Car México. No todo en la vida es un circuito. Por cada persona que no cree en un auto con interiores sorprendentes, nosotros desarrollamos un tablero configurable y una pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Por cada persona que dice, yo no creo, hay un diseñador, un ingeniero y un vendedor que se motivan para diseñar, construir o vender el nuevo Dart. Este es un auto que está hecho para no tener dudas de que es posible creer. Nuevo Dodge Dart 2013. Empieza a creer. La entrega y la pasión son vitales para el logro del triunfo. Mismo compromiso que Importaciones Mundiales tiene contigo. Lo mejor en artículos de importación. 7 tiendas, Centro y Plaza Dorada. Importaciones Mundiales, porque el que importa eres tú. Estás en XHTV FM. Let's go. Radio en Internet. XHTV FM. Whoa, Black Betty, Pamela, whoa, Black Betty, Pamela, from Birmingham. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. Gracias por continuar con nosotros en Si Tú Tocas, Yo Toco. Estamos con el doctor Marcos Díaz, tocando el tema de medicina china tradicional. Doctor, bajo el esquema que usted nos comentaba entonces, bueno, bajo la medicina china tradicional, ¿cuál es la concepción que se tiene de salud y la concepción que se tiene sobre enfermedad? Que por lo que entiendo es el punto central de la diferencia, la visión a lo mejor que tiene la medicina occidental, ¿no? Bueno, para empezar, la salud, la vida es un proceso. La vida es un proceso que se inicia con la concepción e irremediablemente conduce a la muerte. Y en ese proceso van ocurriendo hitos críticos que en Occidente se han dado a llamar, en el enfoque alopático, enfermedades. Y a mí me gusta llamarle alteraciones de la salud, porque la salud es una sola, sea la mejor o sea la peor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la muerte? El deterioro de la salud. Mientras más se deteriora la salud y se aproxima a la muerte, mejor dicho, más enfermo estoy. Mientras más se aproxima a la vida en sí mismo, a la concepción, más sano estoy. Pero no hay una raya entre salud y enfermedad. Yo siempre estoy un poco enfermo y un poco sano. Nunca estoy ni totalmente sano ni totalmente enfermo, porque la vida es un proceso, y al ser un proceso y estar constantemente cambiando y constantemente adaptándome al medio ambiente, y el medio cambia y yo cambio detrás del medio, y si no me adapto me enfermo, nunca estoy totalmente sano ni totalmente enfermo. Por lo tanto, la salud es el grado de eficiencia en el sistema de explotación y adaptación de un organismo vivo a las condiciones que lo rodean. Y mientras más eficiente sea, más cerca de un rango saludable; mientras menos eficiente, más cerca de un rango desfavorable. Entonces, la medicina china no establece dicotomía. Usted no está sano o enfermo, sino usted está sano y enfermo. Usted no está vivo o muerto, usted está necesariamente vivo y muerto, porque constantemente se están muriendo células y están naciendo. Cuando uno recién se concibe, todo es nacimiento, y en la medida en que uno se aproxima
Al final hay más muerte hasta que se murió completo el organismo y se transformó en otro conjunto de procesos, y a lo mejor integraron otros organismos vivos, y es todo un proceso como tal. En el pensamiento médico occidental moderno, que está regido por el positivismo, y como antecedente con el cartesianismo, por supuesto, pues necesariamente funciona con dicotomía. O está o la mente o el cuerpo, sí o no. Por eso son es la base de muchos de los métodos de estudio. Y no es que esté mal, estuvo bien, pero cumplió una etapa, y yo pienso que se está abriendo una nueva etapa con lo que se ha dado en llamar, como ya dije, la complejidad y la fractalidad en la ciencia, que es un pensamiento mucho más avanzado, aunque no está estructurado todavía, porque un concepto metodológico en la ciencia no se estructura así como que sacado de un viaje. Hace no mucho incluso tocábamos en el programa el tema de que la sociedad occidental está basada mucho en un maniqueísmo, en la dualidad, en la bipolaridad, bueno, malo, etcétera, y que tiene que ver a lo mejor mucho con esto que usted menciona de estar sano o estar enfermo. Según, no sé si estoy captando lo que usted quiere comentar, o sea, todos estamos regidos bajo una ley de equilibrio. Nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Nada es totalmente falso ni totalmente cierto. Dentro de todo lo que es bueno hay elementos negativos, y precisamente ¿qué es lo más importante de un hecho? Pues son sus elementos negativos, porque los elementos negativos son los que jalonan el mejoramiento, son los errores de la verdad los que perfeccionan el conocimiento, no los aciertos. Por lo tanto, en toda verdad hay error, en todo cosa buena o correcta hay algo malo o incorrecto. Siempre se trata de ponderar riesgo-beneficio y siempre tratar de que el beneficio sea mayor, pero siempre va a haber algún inconveniente, que va a ser muy bueno que lo haya. Son los detonadores de la evolución, al fin de cuentas, estos aspectos negativos, ¿no? Sí. Entonces, lo mejor que le puede pasar a la humanidad es tener crisis. Ya lo decíamos alguna vez, crisis viene de crecimiento, ¿no? Eso es de ente y eso no es mío. Doctora, nos comentaba Susi la otra ocasión que estuvo con nosotros, que muchas de las ramas de la medicina tradicional china, donde mencionaba la acupuntura, el qigong, etcétera, toda una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que incluye la medicina china tradicional? Bueno, incluye muchas modalidades. La podemos decir ejercicios que no son más que formas manuales de mover la energía del organismo. A mí no me gusta hablar de energía, porque cuando la gente habla de energía, los físicos te dicen, y se mide en joules, no, bueno, un campo, o prefiero decir chi, y me quito ese rollo de arriba, en vez de ese rollo de conceptos. Pero lo cierto es que se puede fotografiar desde el año 30 y tantos, David Semyonovich Kirlian, entreteniéndose en su casa, en fotógrafo, fotografió el aura de los seres vivos y lo fotografió por equivocación. Se le ocurrió poner la mano sobre una placa fotográfica con un campo oscilando a una frecuencia y resultó que se hizo como una sombra, como un halo, y ya hoy se habla de que ese halo es plasma. Se supone que el organismo es el que lo atrae, no se cree, aunque no se puede decir que no, que el organismo sea capaz de generar ese plasma, pero lo cierto es que es plasma. Por lo tanto, ese plasma está ahí porque yo tengo un campo, como todos los objetos y fenómenos del universo, y se expresa así, de esa manera tan... Y entonces usted con las manos mueve ese campo, con agujas mueve ese campo, con plantas medicinales mueve ese campo se mueve mejor en una época y a una hora y un día, ya sea con plantas o con acupuntura. Cuando usted conoce el meollo
del problema que es el diagnóstico de la etiología y la patogenia de medicina china, el resto de todos los medios terapéuticos son muy accesibles, porque es nada más que incorporar una u otra técnica. Me siento cómodo con esta técnica, uso esta técnica. No me siento cómodo, uso esta otra. Porque hay infinidad de variedades. Porque está el Qigong, está el Liang Kun, está el Tai Chi, está el Tai Chi Qigong, porque imagínense, en tantos miles de años, pero además no solo miles de años, China en rigor no es un país, sino es un subcontinente. Entonces, en China se hablan 53 lenguajes, por no usar la palabra ni dialecto ni idioma, ¿no? Lo que implica que hay por lo menos 53 culturas. Y hubo pueblos que estuvieron 400 años y más sin saber de la existencia del otro. Así que cada uno hizo su medicina, y aunque tenían raíces comunes, ¿verdad? Perdón, aunque tenían raíces comunes, desarrollaron culturas independientes, y después las distintas conquistas de las llamadas dinastías fueron fusionando hasta llegar a lo que hoy es esa gran diversidad multiétnica que es China, porque no hay de otra. China es una gran diversidad multiétnica en que se hablan muchos lenguajes, todos se escriben igual gracias a que es una escritura ideogramática, pero todos se pronuncian distintos. O sea, hablando, dos chinos no se entienden, escribiéndose pueden no entenderlo. Qué curioso. Ahora, doctor, usted ahorita toca el tema de energía. Hoy, con todo esto del despertar de la conciencia y todo eso, se ha hablado mucho de energía. Para la medicina china, ¿somos energía? ¿Funcionamos a través de energía? ¿Cómo es el asunto? Volvemos al concepto holístico. Nosotros somos un fenómeno. Todo fenómeno tiene expresiones muy sutiles y muy densas, y entre los dos extremos una gama. El Sol, que tiene una gravedad inmensa, es energía, pero es sustancia. La luz quema y te golpea y es capaz de destruir un color, y si la organizas como se hace en el láser, te abre un hoyo, y es la misma luz. O sea, no podemos, por ejemplo, antes se suponía que el campo magnético de los planetas era por un núcleo de hierro que había en el interior. Bueno, ahora resulta que el problema es que en Júpiter parece ser que no hay un núcleo de hierro, sino que hay un estado que se llama del hidrógeno, que está a tal presión que se llama hidrógeno líquido metálico, y el hidrógeno líquido metálico puede generar un campo magnético. Y resulta que el campo magnético más fuerte del sistema solar después del Sol es el de Júpiter, y no tiene hierro. O sea, se han ido conociendo cosas de cómo el mundo es tan diverso en sus manifestaciones, pero a la vez todas las manifestaciones del universo se pueden resumir en 10, 12 o 15 manifestaciones. Si nos ponemos a pensar, todo lo que hay en el universo tiene un conjunto de similitudes generales, no en específico, y tiene mucha diversidad. Las similitudes surgen de los elementos que tienen en común, y las diversidades surgen de los elementos que tienen en común. Son los mismos elementos en común en distintas condiciones, en distintas circunstancias, que se manifiestan distintos, aunque tienen el mismo origen. Ok. ¿Vamos a mensajes? Sí, vamos a mensajes. Y regresamos, estamos con el doctor Marcos Díaz hablando del tema de medicina china tradicional. Vamos y volvemos, les recordamos nuestro chat, si tú tocas yo toco @hotmail.com, y también estamos en Facebook. Vamos y volvemos. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM.
get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what God. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Si tú tocas, yo toco. Y bueno, doctor, las técnicas que a lo mejor, bueno, pues algunas son muy conocidas en México, otras a lo mejor no mucho. ¿Cuáles serían las técnicas a lo mejor primordiales de la medicina tradicional? Las técnicas primordiales de la medicina china son el masaje tuina, la acupuntura y la moxibustión y la herbolaria. El masaje tuina lo que hace es, apoyado en los canales, en los puntos, etcétera, pues desobstruir. También hacen correcciones de subluxaciones que ellos le llaman rectificación de chi. Rectificación ha sido de ponerlo recto. Y también hay maniobras específicas para tonificar o fortalecer, para debilitar o sedar, para diluir flema, humedad, sacar humedad, etcétera. Con acupuntura y moxa se hace lo mismo. O sea, que cuando usted usa las agujas y la moxa, que es dar calor en los puntos de acupuntura, se puede usar la moxa directa sobre el punto o con una especie de puro hecho con artemisa. Pues usted tiene que seleccionar los puntos y qué va a hacer con los puntos. No da lo mismo usar moxa que aguja en todos los casos. Los puntos tiene usted que seleccionarlos. Los puntos más importantes son 66, que son los puntos que representan a los 5 movimientos o los 5 reinos mutantes, como le dice José Luis Padilla, o los 5 elementos, o las 5 fases. Sigue siendo lo mismo, se llaman Wu-Sin, que quiere decir 5 encrucijadas, pero encrucijadas con el sentido de Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, y cada de esos puntos pertenece al agua, al fuego, etcétera. Usted juega con eso. Hay un punto que es el fuente, que tiene que ver con el órgano en sí, y después usted se apoya en otros puntos, vuelve a hacer lo mismo. Y con la herbolaria usted hace lo mismo que con la acupuntura y el masaje, solo que de adentro hacia afuera. Lo que sucede con la herbolaria es que en China la herbolaria tuvo 2 desarrollos paralelos. La herbolaria de los médicos, que era la herbolaria élite, la herbolaria de Chan Chun Jin, la herbolaria de Li Tun Yuan, de Chu Tan Si. Estoy hablando de gente que parecen latones que se están cayendo, pero son eminencias de hombres que marcaron hito en el desarrollo de la medicina china. Y la herbolaria del boticario. La gente llega al boticario y decía: fulano, me hace falta un remedio para el dolor de cabeza. Entonces le daba el remedio del dolor de cabeza. Entonces ese boticario, que era el que tenía más posibilidades de acceder a la población, porque era el más económico, el otro era la medicina de élite, desarrolló muchos métodos, hizo marketing. Los afrodisíacos venían en pomitos con pinturitas especiales. Se inventaron los frascos de doble propósito, o sea, un frasco de alimento que servía de medida, servía de florero, servía de qué sé yo. Era marketing, no se llamaba marketing, pero era. Yo esto lo conozco porque tengo la suerte de conocer a Paul Unschul, que es una eminencia en historia de la medicina china, actualmente jefe del departamento de historia de la medicina del Hospital de Charité en Leipzig. Y él me mostró las fotos de sus colecciones de frascos y cosas así. Entonces había de todo esto, había marketing, pero ese es el marketing del boticario.
Y esa medicina pues perduró. Yo tengo la traducción de un texto del siglo XVIII que habla de las tradiciones perdidas, ya en el siglo XVIII, pero fue resultado de esta situación de... Después China atravesó una etapa lamentable con la dinastía Qing, que fue los manchúes, en donde se dieron las dos guerras del opio y todo ese periodo tan triste de la historia de China que termina en una semicolonia, y todo eso no ayudó al desarrollo de la medicina china. El gran desarrollo de la medicina china se desarrolla en las dinastías que dieron la mayor importancia a la educación pública, casualmente. La dinastía Song, Jin, Tang, etcétera, que fue una cosa así, una explosión en ciencia, técnica y medicina y todo. Tanto fue la explosión que 400 años antes que Inglaterra, en China había artesanos que cobraban un dinero por hacer un trabajo. Y ese es un obrero, aunque el sistema era imperial. O sea, se estaban gestando las condiciones de una economía capitalista 400 años antes que Inglaterra. Claro, después vino la invasión de los mongoles, etcétera, etcétera, que se frenó eso, pero ese fue el momento cúspide de desarrollo de la medicina china. Entonces, en ese periodo, la medicina herbolaria, por eso digo que ha tenido dos vertientes, y la más trascendental toda es la de Chan Chun Jin, que hay un mexicano que hizo una traducción de su libro, Roberto González, hizo una traducción del libro, y el otro es Li Tun Yuan y Chu Tanzi, que son pero la herbolaria esa clásica hay que ir a rescatarla a esos libros clásicos. Yo pregunto, aún la herbolaria que usted comenta va dirigida a lo que comentaba usted hace rato de los meridianos. Sí y no. Cada sustancia hay 4 tipos de sustancias: soberano, primer ministro, asistente y vehículo guía. Soberano es el que lleva los efectos principales o los que llevan en una fórmula, siempre es una fórmula farmacéutica. El primer ministro es el que lo asiste. El asistente es el que elimina los efectos que no me convienen. Y el vehículo es el que dirige los efectos hacia donde a mí me hace falta. Entonces, en ese vehículo y en las propiedades de la sustancia, usted pues lee que además del sabor, etcétera, dice, penetra en el meridiano fulano, en el mengano, etcétera. O sea, que va dirigido a pulmón, hígado, etcétera, etcétera. Y usted compone una receta, pero esa receta es para un paciente. Claro, yo puedo hacer una receta para un trastorno de la salud, pero ya cuando yo hago una receta para un trastorno de la salud, aunque sea un diagnóstico chino, digamos, hiperactividad del yang de hígado, yo estoy en alguna medida alopatizando la medicina china, porque la medicina china trata enfermos, no enfermedades, y el desequilibrio de un enfermo es el de ese enfermo. Puede coincidir con otro, el de otro, pero no hay un desequilibrio que se convierta en una enfermedad, porque la enfermedad, incluso la medicina occidental lo reconoce, aunque no puede operar con él. Dice que no hay enfermedades sino enfermos. La enfermedad es una entelequia, no es falsa, pero es una entelequia. Yo escojo un conjunto de síntomas y signos y digo, esto es tal enfermedad. Pero nunca el enfermo tiene solamente eso, sino tiene un conjunto, por lo tanto es una entelequia la enfermedad. Entonces, y la medicina china se basa en el tratamiento de la persona, pero además la medicina china en rigor se puede adelantar a la enfermedad y decir, este paciente tiene posibilidades de en tal estación del año y el año que viene o lo que sea, tiene más probabilidades de enfermarse que este. Ahora, eso implica un conocimiento, implica una estructura de un sistema de salud que llegue a una atención primaria con un alto nivel de calificación y cobertura universal
real y efectiva. Porque el sistema hospitalario ya usted recibe el paciente después que ya lleva tiempo enfermo, no antes que se enferme, no cuando tiene el primer indicio, sino cuando ya la enfermedad está avanzada. Pero sí, hay un dicho antiguo que dice que el pequeño obrero, hablando del médico común y corriente, trata lo que ya está enfermo. El médico maestro trata lo que aún no está enfermo. Wow. O sea, esa es la verdadera concepción de la medicina preventiva, no la alopecia. Es más que preventiva. La medicina preventiva parte de factores de riesgo. Cuando ya yo tengo factores de riesgo, ya yo tengo alteraciones de la salud. O sea, yo estoy sanito pero obeso, ya no estoy sano. Y aquí estamos hablando de tendencias. Yo me adelanto a eso. Yo digo, este hombre está sano y yo lo voy a mantener sano. Ok. Doctor, nos preguntan aquí en el chat que si la medicina china tradicional trata, dicen, malformaciones, en específico se dirige hacia una escoliosis. ¿Qué puede hacer la medicina china tradicional por una escoliosis? La medicina china tradicional no puede hacer mucho más por la escoliosis que lo que puede hacer una buena quiropráctica, que es tratar de alinear esas vértebras lo mejor posible, pero ya después que una columna está desviada y deformada, pues cuesta trabajo. Pero sí se pueden aliviar los síntomas, sí se puede mejorar la calidad de vida, sí se pueden evitar complicaciones, etcétera. Pero hay cosas que no, como las anomalías congénitas, pues ya ni modo, yo nací con ese defecto de fábrica, me falta la llanta derecha y me falta la llanta derecha, tengo que aprender a manejar sin esa llanta. Bajo lo que usted comentaba hace rato, por ejemplo, de los meridianos, ¿sería posible restituir, digamos, los flujos energéticos que se bloquean por una escoliosis para generar un estado de salud? Posible es, todo depende del paciente, de cuál es el estado de salud del paciente. Mire, en medicina china lo único que usted hace es destrabar lo que no se destrabó solo, para que el paciente resuelva por sí mismo su problema de salud. Lo que tiene que saber es dónde colocar la llave. Porque, por ejemplo, la mayor parte de las personas, de los enfermos, se curan sin ir al médico. Todo el mundo dice, me sentí mal y como no me alivié, me fui al médico. Es decir, que generalmente cuando él se alivia, no va al médico. Entonces usted lo que hace es destrabar eso. Okay. Vamos al último bloque de comerciales. Les recordamos nuestro chat, si tú tocas, yo toco, @hotmail.com. También estamos en Facebook, estamos con el doctor Marcos Díaz, con el tema medicina china tradicional. Vamos y volvemos. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what God sip. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Gracias por continuar con nosotros. Si tú tocas, yo toco. Estamos con el doctor Marcos Díaz tratando el tema de medicina china tradicional. Y bueno, doctor, dentro de las enfermedades, digamos, más comunes, actuales, ¿todas se pueden tratar con la medicina china?
La medicina china, como la medicina occidental, puede aliviar, puede mejorar calidad de vida, puede sanar, puede compensar, aunque no sane. Había un viejo médico del siglo XIX que decía: el médico muy pocas veces cura, algunas veces alivia, pero siempre consuela. En el siglo XIX, Letamendi se llamaba el médico. Y entonces, en medicina china usted puede hacer lo mismo que en la medicina moderna. Una vez usted cura, otras veces alivia, otras veces lo compensa, otras veces sencillamente mejora calidad de vida dentro de lo posible. Y por ejemplo, yo me he visto en la situación de tener que tratar un cáncer terminal con dolores espantosos. Y he logrado que por periodos de 2 horas el hombre esté sin ningún dolor. Entonces, ¿cómo? Pues en lugar de inyectarle la morfina como se le estaba inyectando, yo inyectaba la morfina en los puntos de acupuntura y estaba 2 horas, que es el tiempo que se demora en metabolizar la acupuntura, la morfina, sin dolor. Se dormía, pobre hombre. Después, porque antes estaba, por ejemplo, borracho de morfina, pero con dolor. Entonces, yo no lo estoy curando, pero lo estoy mejorando. En la escuela traté a un paciente con un tumor de próstata en muy mal estado, tenía que estar constantemente pasándose sonda, etcétera. Pues no hubo que pasarle sonda, le mejoré, no lo curé, pero le mejoré calidad, se le mejoró la calidad de vida. Y entonces, si usted viene a verme con un dolor de garganta, yo le puedo quitar el dolor de garganta sin usar antibióticos. Y si viene con una gripe cuando empieza, pues se le puede mandar un remedio y se le quita. De cosas que la hay y que no las usamos, pero hay que usarlo cuando empieza, ya antes de que llegue ya y se meta en pulmón, cuando está empezando la gripa, es cuando mejor se puede tratarse, antes que penetre la enfermedad. Y se puede tratar cualquier cosa. Dolores. La acupuntura es tan buena en el tratamiento del dolor que no hace falta casi saber acupuntura para quitar un dolor. Por eso la gente pasa, ¿cómo, doctor? No, la gente pasa un curso pequeño y ya sabe quitar dolores, porque es extremada. No hay una herramienta, en mi opinión, más eficiente para aliviar dolores que la acupuntura. Y le pongo la posibilidad, yo tengo ahí en la escuela un video de una operación con acupuntura sin anestesia. Voy a ponerle un caso extremo. Pero digo, vamos a aprovechar además de todo el comercial. ¿En qué tiempo estudiamos un curso de acupuntura? Bueno, en la escuela se estudia en lo que es la parte básica realmente. Se estudia en 2 años. Acupuntura. Realmente, acupuntura. O sea, lo que es medicina china tradicional, no en la parte básica. Hemos estado trabajando, pero para nuestra salubridad no la ha autorizado a nivel federal para sacar una maestría, y la maestría estaba en 3 años. Después de haber pasado los 2 años de la escuela, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento es grande y el doctor se queda corto. O sea, él a mí me ha contado situaciones que vivió en Cuba de mujeres con tumores, que él decía, yo me sorprendía al verla, a la mujer esta, que estaba viva, porque creí que iba a estar muerta, ¿no? O sea, y situaciones de que los mismos médicos ahí dicen, esto es imposible que se logre, es imposible. Sin embargo, hay una evidencia de una cura, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo tan fascinante y por eso yo me siento tan orgullosa de tener al doctor, porque en su sencillez realmente sabe muchísimo y es algo que a mí me gustaría que todos pudiéramos nosotros comprender y entender. Yo a veces escucho hablar al doctor y le tengo que decir, bájale, porque ya se parece a los citis, que no les entendemos nada, no, tiene que bajarle, aterrizarlo, porque a veces lo maneja tan elevado que no. Hemos dado cursos a gente que ya es acupunturista y se quedan así,
¿what? ¿De qué me está hablando? O sea, esto es otra cosa. No, simple y sencillamente les está hablando del todo, ¿no? De las 1,000 situaciones, 1,000 oportunidades que tienes, no nada más enfrascarse en una, ¿no? Sino en estas 10,000 movimientos que tiene todo, ¿no? Como, o sea, tradicionalmente hubiera dicho yin yang, ¿no? Que era, no todo es blanco, no todo es oscuro, cualquier otra, es el yin y el yang, pero sin embargo te da toda esa parte filosófica, ¿no? Yo la verdad me estoy aprovechando del doctor, estoy explotándolo al máximo. Ahorita ya lo puse a que me hile bien toda la medicina, lo que es la medicina biológica, que esa no va a cambiar, ¿verdad? Que es anatomía, fisiología, bioquímica, así de la escuela, para que todo tenga una relación así. Le estoy poniendo a que me haga la maestría en filosofía china, porque realmente tiene todo un gran conocimiento, y entonces que saque eso como una parte adicional, no nada más de lo que es acupuntura, ¿no? Entonces yo no sé cuánto tiempo Dios me lo permita tener, pero que sea mucho, claro que sí, que así sea, ¿no? Pero lo que sí sé es que a partir de este año yo lo voy a empezar a aprovechar. O sea, ¿por qué? Porque reconozco que también por metida en tantas cosas lo he desaprovechado. Y por mi misma culpa y por mis mismas cosas, el curso para el diplomado, no nada más el que tenemos dentro de la escuela, porque en la escuela se tiene que manejar por parte de la misma licenciatura, pero el curso para todos, abiertos, para volvernos de veras médicos tradicionales chinos, y que personalmente voy a estar ahí, empezamos en junio, sí es cierto. Sí, 22 y 23. Ajá, de junio, ¿no? Donde tenemos que estar ahí con él, y estoy así con el dolor en mi corazón, de una parte porque los hermanos de la Fundación de la Hermandad del Sol, pues vienen a México y nunca habían venido, y entonces me dicen, tienen que estar aquí. Luego tengo la invitación del Monte Shasta, y luego tengo que ir a Portugal, y entonces como que dices, Dios, no, ahorita no quiero decidir, quiero estar bien ubicada, porque decido algo y me llegan todas las tentaciones. Pero si te toca, ¿no? Digo, es lo que comentas ahorita de la filosofía china, se me hace muy atractivo. Yo creo que incluso muchos de nuestros amigos les puede interesar el tema, y se me viene una pregunta a la cabeza muy importante. Doctor, dentro de toda esta filosofía china que da origen a la medicina china tradicional, ¿qué puede aportarle al ser humano moderno, con toda una vorágine de estrés, preocupaciones, rencores, etcétera? ¿Qué puede aportarle como un sustento de vida que pudiera marcar la diferencia dentro de este esquema positivista, para orientarnos a un esquema más holístico, más basado en la salud, más en la armonía, en el equilibrio, ¿no? Mira, primero voy a decir dos cosas. Primero, que nosotros damos un diplomado de 1 año que tiene un encuentro mensual, y el alumno estudia encuentros de fines de semana. Estudia, pues tiene todo lo que va a decir el maestro escrito en un CD, se da él mismo la clase, debatimos, eso nos permite avanzar más, salvo la práctica clínica, que sí necesariamente presencial. ¿Y este diplomado es en qué? Es en medicina china. Okay. Y este diplomado hay que crear las condiciones para la maestría posterior, porque es una carrera de medicina, no es estudiar un curso de medicina. Cuando yo me gradué de médico alópata, yo no sabía absolutamente nada de medicina china. Y los médicos a veces nos creemos, como ya somos médicos, si sabemos, no sabemos de esta medicina, de la otra sí. Y con respecto a la filosofía, yo nada más que le voy a hablar de un fragmento de la filosofía de Lao Tzu, que algunos le llaman la teoría del vacío. El que dice que la copa puede ser de oro y metales y piedras preciosas, o de puro barro. La casa puede ser un castillo o una casa de adobe o paja.
pero es el vacío que hay en su interior lo que nos permite beber y habitar. Y después sigue. El hombre puede tener toda la riqueza del mundo. Todo lo que tenga por fuera será efímero, será mezquino y lo hará miserable, porque siempre habrá uno que tenga más que él. Lo que nunca nadie le podrá quitar es lo que lleva dentro en su interior. Su espiritualidad, su conocimiento, su condición humana. Ese solo aspecto de la filosofía china, que es indispensable entenderlo para entender a los grandes clásicos de la medicina china y el sentido de la medicina china en el orden humanitario, que tiene, es suficiente para que sea algo que necesitamos mucho en la era moderna. Ya. Entonces, de entrada ahorita se me ocurre, lo que usted nos recomendaba era leer la teoría del vacío de Lao Tse. No, el Tao Te Ching. ¿El qué? El Tao Te Ching. Lo que pasa es que con el Tao Te Ching, como pasa con todos estos libros antiguos, es que la traducción no es suficiente, porque usted necesita un ejercicio de hermenéutica en que usted interprete qué quería decir esa palabra hace 26 siglos. O sea, una de las cosas más difíciles que hay en medicina china es interpretar los textos antiguos, no traducirlo. No, usted lo traduce plano y no ha hecho gran cosa. Usted tiene que entender qué es lo que está detrás. Y eso nosotros hicimos un librito que se llama así, Leer el Tao Te Ching. Y cuando usted estudia el Tao Te Ching, por ejemplo, en los 9 primeros capítulos, el capítulo 33 y el capítulo 80, está todo el contenido de los 81 capítulos. Lo que se dice en los 9 primeros capítulos se reitera en condiciones y circunstancias y contextos diferentes. Y el capítulo 33 trata de la guerra y el 80 trata de cómo es la felicidad en una comunidad. Ahora, en ese librito yo me estudié 18 traducciones del Tao Te Ching, y algunas de ellas comentadas por filólogos que dice que este carácter significaba esto, pero después significó esto, y esto se necesita eso, porque es más, yo tengo 68, voy a cumplir 69 años, ¿no? Cuando nosotros las palabras y modismos que yo usaba en los años 50 ya no se entienden. Así que ¿qué no habrá pasado en 226 siglos? Y la lectura plana, textual, no es útil, pero no es todo lo útil si usted hace una interpretación por tema. Este amigo mío, Paul Unschul, hizo una estructura del Suwen, un libro antiguo, por tema. Y entonces fue viendo todo lo que decían los textos más antiguos, etcétera, etcétera. Y así, y eso es complicado. Eso puede ser un curso, pero puede ser parte de esta maestría o licenciatura, o ya veremos lo que da, ¿no? En civilización y pensamiento filosófico chino, que es bastante... Ahora, las doctrinas medulares en el orden filosófico son las de Lao Tse y las de el pobre Confucio. Su nombre era Confucio, pero le pusieron Confucio y ya, hasta que la panameña dijo que inventó la confusión. Pero realmente la filosofía revolucionaria es la de Lao Tse. Confucio era moralmente muy útil, su filosofía, pero en mi opinión personal era conservador. Por eso fue la filosofía de muchos emperadores.
Pero el Lao Tse decía que debía gobernarse no por linaje, sino por sabiduría, y el mejor de los hombres debía ser el que gobernara, y que para gobernar había que saber gobernar sin gobernar. Y eso no le convenía al emperador. Claro. ¿Qué tal? Bueno, déjame decirte los anuncios de la escuela, ¿no? Este fin de semana tenemos antes de los anuncios, Susi, el doctor Marcos da consulta ahí en Massage. Sí, da consulta. Está a disposición de nuestros amigos. Sí. En todo el día. Todo el día está ahí, lo tenemos ahorita de lunes a viernes. De lunes a viernes, hagan su cita a los teléfonos. Al 296-6020. Para los que nos escuchan de otras partes del país, con clave. Y con 222 y 266-0933. Ahí pueden hacer las consultas. Va a estar hasta el mes de mayo, que se nos va a Perú. Finales de abril va a estar, y luego en mayo estará en Perú, y luego regresa otra vez en junio. Digamos, lo tenemos como el decano de planta, pero bueno, tiene que compromisos en el extranjero, Puerto Rico, en fin, varios lados, Cuba, por supuesto, la maestría. Y entonces viene la maestría no han autorizado, y nosotros nos estamos incorporados a hacerlo. Pero vamos a empezar con este diplomado en el mes de junio, donde él va a iniciar con todo este brebaje cultural, porque empieza con una parte de lo que es entender cómo es que surge esta medicina, ¿no? Y a mí me impresionó en una clase cómo es que lo escribían en huesos, imagínate, ¿no? Entonces, y bueno, es algo así como que maravilloso empezar a ver todo esto, te abre otro panorama, otra manera de ver las cosas, y de ahí, bueno, consultas tenemos siempre, está abierto para todos, y de ahí, bueno, empezar en esta parte, en estos procesos de entender que cada uno es individual, y ese principio de individualidad es lo que hace diferente a esta medicina. No podemos estandarizarnos. Que rompe completamente con el paradigma que se tiene, ¿no? Claro. Y hasta de un mismo medicamento, ¿no? Este es medicamento para la gripa, para la hepatitis, para esto, para lo otro, cuando hay un principio de individualidad, y que aunque tengas el mismo síntoma, no puede ser lo mismo para todos. Entonces, esto es muy interesante. Esa es parte de lo que es la medicina china tradicional. Y antes de irnos, Susi, entonces, ¿qué tenemos en Massage que traes ahí un chorro de cosas agenda, muy ya saben interesantes? Que tenemos una agenda tremendísima, somos así medios inquietos, y entonces hay muchas cosas. Bueno, pues lo primero que tenemos ahorita es en Piedras, en la parte, estamos tratando de estructurar qué es esto, y tener dos cursos que son del tipo científico, digamos, para de lo que es la medicina, y uno de estas cosas que nos gustan, ¿no? Y que nos hacen vivir ese aspecto espiritual que nos llena y que nos va, ¿no? Y entonces en este fin de semana pues tenemos la suerte de tener a Rafael Puebla con este curso de piedras, que yo creo que va a ser maravilloso, y ver otro tipo de utilización de estas maravillosas piedras y cuarzos, cristales, como les quieran llamar, pero además con este punto de vista que cohabita este planeta, ¿no? Y que son nuestros hermanos minerales, y que a lo mejor algún día fuimos también nosotros minerales. Entonces, algo muy interesante, realmente no se lo pueden perder. Tenemos también el curso de homotox, que ese ya sería una parte científica, ¿no? Que es homotoxicología. Ese sí es específicamente para médicos o enfermeras. Sí se requiere, viene precisamente la doctora Margarita Rodríguez, que es la presidenta del Colegio de Homeopatía y de Homotoxicología del Estado de Jalisco. ¿Ese cuándo es? Empieza el lunes de la próxima semana. Ya el lunes 8 empieza, y es toda una semana. Y bueno, pueden escoger cualquiera de las dos vertientes, la área médica o la área cosmetológica, pero sí tiene que ser exclusivamente para médicos, porque esto es inyectable, es mesoterapia, lo que se conoce como mesoterapia, ¿no? Y bueno, pues nosotros no nos podemos arriesgar que no digan, ay, pero ¿cómo una persona que no es médico lo puede tomar? ¿No? O sea, sí se da dentro de lo que es la escuela, porque los alumnos van a ser médicos.
Entonces, por eso se va a tener. Y bueno, en este mes de abril tenemos pues a nuestro querido Marcos, que ya viene Guerrero, 22, 23, 24 y 25 de abril. ¿22? 22, 23, 24 y 25. Ay, perdón, lo había anunciado el 12, 13, 14. Igual sí. A lo mejor me están ahorita poniendo. Está en Aguascalientes, este fin de semana va a Aguascalientes. Llega el día 4 y se nos va a San Luis Potosí y luego a Aguascalientes, ¿no? Y creo que de ahí sí es cierto, viene a uno de fin de semana y otro que va a ser por las tardes. Ajá. No, bueno, esto es lo que me pasaron, no lo tengo bien, pero sí es cierto, el 12 y 13 en fin de semana es el curso, porque hay personas que lo quieren en fin de semana y otras que nada más pueden por las tardes, sí. No con sábado y domingo. Entonces se va a dar 2 cursos en Puebla y tenemos pues el doctor ya en medicina china el 22 de junio con una inscripción de 700 pesos y mensualidad de 2,500, son 12 meses y la verdad es que sí tiene que estudiar la persona. Ahí sí no les puedo decir que bueno, porque vayan y tomen un curso van a poder saber, no, realmente sí van a tener que estudiar si queremos llegar a este grado de conocimiento, ¿no? Entonces yo les invito de veras a exprimir al doctor Marcos Díaz Mastelari, a exprimirlo de veras como si fuera una naranja y extraerle todo ese conocimiento que tiene, que además ya no nos va a dar digerido pues de todos estos años de vida metidos en esta que ha sido la pasión del doctor y que yo creo que es la persona que ahorita más sabe dentro de lo que es la medicina, dentro de lo que es la medicina china, ¿no? La verdad es que ha hecho cosas maravillosas. Y como comentario, una vez estando en Colima, me comenta un director de una escuela de acupuntura allá y me dice, ay, ustedes son los que tienen a un doctor cubano, ¿verdad? Que es solo allá. Y es que sí, nosotros estamos con él. Y entonces dice, ay, pero ¿cómo es posible que el doctor nada más ponga 4 agujas? Porque a mí me han dicho que pone bien poquitas agujas. No, le dije, a veces ni pone agujas. Y entonces me dice, pero yo he estado en China y he visto a los chinos poner 160 agujas más o menos, ¿no? O sea, todo alfileteado el pobre hombre, ¿no? Y yo me quedé así calladita y dije, no, pues mejor me quedo callada porque yo no sé, ¿verdad? Al menos no me ha tocado ver esto. Y entonces llego y le comento al doctor y el doctor me dice, bueno, también en China hay malos médicos. Entonces, lo que nos ha estado hablando, ¿no? No necesitas poner muchas agujas porque tienes tantas herramientas. Es tan rico la medicina china que hay tanta herramienta para poder verlo, ¿no? Yo, por ejemplo, híjole, a mí me ponen una aguja y salgo gritando. O sea, no me gusta. Pero cuando hay algo, corro, doctor, y ay, un tecito de jengibre, un tecito de jazmín. Y ahorita está trabajando también en lo que es la farmacopea herbolaria mexicana, wow, para poderla sacar esa similitud en lo que sería la farmacopea china, porque no la hay, no existe, ¿no? Y entonces, pues qué padre que tengamos a una persona que va a hacer eso, no para el bien de unos, sino para el bien de la humanidad, con plantas medicinales mexicanas, porque México no permite traer, la legislación de México no permite traer la medicina china, ¿no? Y yo sueño con estos, pues estas tiendas tipo boticas que teníamos antes, que se pudiera darle ese, a ver, sale el médico y vaya, pasa ya a la botica y a la herbolaria y le van a sacar la mezcla exacta para la necesidad que yo tengo, sea con yin, con yang, con más, con no sé, yo desconozco bien de eso, por eso te decía la otra vez, híjole, pues no soy la experta en esto, el experto es él, y que lo envuelve con esta parte que nos gusta a todos nosotros, ¿no? Que es el integrarnos en el todo, en el mismo cosmos, en el mismo universo, en el mismo ser espiritual. Claro. Pues doctor, me gustaría que nos hiciera usted favor, además de su casa, me gustaría abrir los micrófonos para que después platicáramos. A mí me interesa mucho, yo creo que es un tema
que puede profundizarse, digo, toda la medicina china tradicional, pero en especial este aspecto de los meridianos, que yo creo que es el fundamento de todo esto, ¿no? Entonces, doctor, bueno, pues nos ponemos de acuerdo con Susi a ver cuándo nos lo secuestramos otro ratito por acá. Nosotros vamos a dar ahora el día 20 y 21 de abril, que creo que es un sábado y domingo, un curso que se llama el horóscopo chino. Ese no me lo pusieron. Un sistema de pronóstico. Para que la gente, por supuesto que es imposible en un fin de semana explicar todo eso. Claro. Pero para que la gente entienda el nivel de complejidad y extensión que tienen eso, el año de la culebra, no, eso no es así. Eso en serio es una cuestión muy compleja y profunda. Y yo estoy a su disposición, no hay ningún problema. 2021 horóscopo chino. Nos ponemos de acuerdo, digo, a ver si fuera posible el siguiente martes, después del curso que a lo mejor que nos viniera a dar una platicadita. Digo, en una hora no se puede, a lo mejor no. Bueno, que ya nos pasamos de la hora, pero doctor, encantado de tenerlo aquí, verdaderamente. ¿Quieres que se hable de horóscopo chino? Me encantaría que pudiese venir a platicarnos de horóscopo chino, pues, bajo esta concepción. Estamos aquí la otra semana. Este es el 22 y 23 de abril. ¿Es 20 y 21 de abril, doctor? 20 y 21 de abril. 20 y 21 de abril. Entonces, a ver si podríamos el siguiente martes. El siguiente martes. O incluso, bueno, si quieres, el martes anterior, para que además de todo, bueno, también nuestros amigos que nos escuchan, si les interesa, pues se inscriban al curso, ¿no? Mejor. 20-21 de abril. Sí. 20-21 de abril. Y el martes, entonces, el martes anterior, ¿qué es? El martes es 16. Martes 16 de abril, que pudiéramos tener al doctor platicándonos. 2 semanas, yo 16 de abril. Que más importante que el horóscopo sería hablar de cosas de la médica. ¿Por qué? Porque el horóscopo chino tiene una aplicación médica. Pues vamos acercándonos al tema desde el horóscopo chino, que lo que usted comenta, bueno, de desmitificarlo y quitarle todas las falsas creencias que giran en torno al horóscopo chino, que como usted dice es mucho más profundo que simplemente el horóscopo que estamos acostumbrados. Yo me imagino que todos son parecidos, ¿no? Perfecto, pues doctor, pues ya está. Pues sí, entonces el 16 estamos nuevamente aquí con ustedes y sería interesante que todo el público empiece a escribir sus preguntas, ¿no? Como que sería así como que más tratar de sacar las preguntas que ellos tengan, ¿no? Que nos digan, me gustaría saber por qué dicen esto, por qué lo otro, cómo sale, no sé. Claro, perfecto, nos ponemos de acuerdo entonces, Susi, mil gracias, doctor, muchísimas gracias. Digo, sí, es toda una biblioteca y esperamos también, bueno, en la medida de lo posible poderlo exprimir. Y eso que no tocamos Cuba. No, es otra cosa. No tocamos historia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Perfecto, pues ya está. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya tenemos aquí agendado al doctor y bueno, no espero además de todo, digo, los cursos que ahorita nos está compartiendo Susi, que digo, hemos tenido aquí a Rafael Puebla, hemos tenido aquí a Marcos Guerrero, son gente que tienen muchísimo que aportar y tenemos muchísimo que aprender. Gracias, muy buenas noches, bendiciones, namaste y Lakesh. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.